tal amigos hermanos? ¿Cómo están? Espero que estén bien. En este video estaremos viendo las respuestas simplificadas del estudio de este fin de semana, 9 al 10 de diciembre de 2023. Así que vamos a comenzar. El tema: ¿qué lecciones nos enseñan las dos cartas de Pedro? Tenemos el párrafo 1. Pregunta: ¿qué encargo le dio Jehová al apóstol Pedro poco antes de su muerte? Respuesta: que escribiera dos cartas, primera y segunda carta de Pedro, y que éstas siguieran ayudando a los cristianos después que él muriera. Párrafo 2. Pregunta: ¿por qué fueron muy oportunas las cartas de Pedro? Porque los hermanos, los cristianos, estaban angustiados por muchas pruebas. Había personas infiltradas que promovían apostasía, inmoralidad, también la persecución de los romanos hacia los cristianos, y también pronto verían, ellos vivieron la gran tribulación, y esto fue una antesala del fin de la ciudad de Jerusalén y la destrucción del segundo templo de parte de los romanos. Párrafo 3. Tenemos la pregunta: ¿por qué debemos estudiar las cartas de Pedro? Porque nosotros también vivimos en un mundo entre personas que, no todos, pero muchos, promueven la impureza moral. Pasamos por problemas, hay hermanos que están pasando persecución, y también dentro de poco viene una gran tribulación y el fin de este sistema. Así que todo esto nos va a ayudar a mantenernos fieles. Subtema: mantenerse a la expectativa. Párrafo 4. ¿Qué podría debilitar nuestra fe? Respuesta: escuchar a las personas que se burlan de la Biblia, del fin, que se burlan de Dios, que el fin nunca va a venir, llevamos años diciéndolo, hasta se burlan de las fechas fallidas que la organización dio a entender que venía el fin. Prestar atención a estas personas puede debilitar, incluso hacer que perdamos nuestra fe en Jehová y en sus promesas. Párrafo 5. Pregunta: ¿qué nos ayudará a esperar con paciencia el fin? Respuesta: ver el tiempo y las cosas como Jehová las ve, o entender que Jehová no se rige por el calendario de nosotros, por el reloj de nosotros, sino el tiempo no aplica a Él como aplica a nosotros. El tiempo de Dios es perfecto. Él no quiere que nadie sea destruido, pero Él deja que cada persona tome su decisión, y cuando Él diga hasta aquí, entonces llegará el fin de este sistema. 6. ¿Cómo podemos estar muy pendientes del día de Jehová? Segunda de Pedro 3, 11 y 12 habla de actos santos de conducta, hechos de devoción piadosa, meditando en nuestra esperanza en el nuevo mundo. Eso también nos puede ayudar. Subtema: superar el temor a los demás. Tenemos pregunta del párrafo 7. ¿Cómo puede afectarnos el temor a los demás? Puede paralizarnos, hacer que no nos atrevamos a hablar por miedo al que dirán, a que nos juzguen equivocadamente. Y ahora vamos al 8. ¿Qué nos ayudará a superar el temor a los demás? Respuesta: Primera de Pedro 3:15 dice santificar al Cristo en nuestro corazón, y también estar listos, preparados para dar una defensa de nuestras creencias. Podemos meditar en el Cristo. Él no está muerto, Él no está en una tumba. De hecho, uno de los lugares en Jerusalén donde Él se cree que fue enterrado dice: aquí estuvo, Él ya no está. Y esto es verídico, ya que Él ya no está en este mundo físico, Él fue resucitado, levantado, gobernando en el cielo, con toda autoridad en el cielo y también en la tierra,
y Él promete estar con nosotros en Mateo 28, 18 al 20. Así que podríamos, si no estamos listos, prepararnos, tomar la iniciativa. Subtema: sientan amor intenso. Tenemos aquí el párrafo 9. ¿En qué ocasión no mostró amor Pedro? La ocasión que él se negó a comer con cristianos gentiles, que no eran judíos, por presión de los que sí eran judíos. Se dice que él había actuado ahí con falta de amor, que fue hipócrita. Cuando fue corregido por Pablo, Pedro aceptó la corrección. Párrafo 10. ¿Qué nos enseña o qué nos ayuda a mostrar cariño fraternal sin hipocresía? Bueno, algo que nos ayuda es este ejemplo en la Biblia. También recordar que Dios no es parcial. Si Él no es parcial, nosotros no deberíamos de serlo también. Está bien que tengamos amistad con algunos hermanos, pero si alguien está necesitado, no debemos cerrar nuestra mano a ayudar a los hermanos o pensar que porque son de otra congregación o porque son de otra raza o porque alguien está eh, en un barrio de ricos no va a ayudar a alguien de un barrio inferior, etcétera. O pensar que eso le va a hacer, esa ayuda la tienen que dar otros, no nosotros. Estaríamos siendo unos grandes hipócritas si pensáramos de esa forma. Párrafo 11. Dice la pregunta: ¿qué implica amar intensamente desde el corazón? Expandir nuestro amor, no solo con palabras, sino con acciones. Es fácil amar a quienes nos tratan bien, pero ¿cómo reaccionamos cuando alguien nos trata mal? ¿Nos vengamos? ¿Le guardamos rencor? ¿Buscamos la forma de pagarle con la misma moneda? Eso no es amar desde el corazón. Pero ocurre algo interesante. Hay personas que aunque se les ama, ellos no responden igual, ellos responden mal. Curiosamente, así de cabeza está el mundo. Así que la Biblia nos anima a no devolver mal por mal, y si la persona lo hace a propósito y no quiere cambiar, podemos tener una distancia y cuidarnos de ese tipo de personas. Eso hizo Jesús. Cuando él miraba que lo querían matar, él se hacía a un lado, él salía de allí, no permanecía con esas personas, por distancia. Entonces aquí habla de que podemos ser amables y considerados incluso con estas personas. Párrafo 12. Si sentimos amor intenso por los hermanos, ¿qué más haremos? Vamos a perdonar. Pero perdonar no quiere decir que vamos a solapar o a encubrir a quien cometió una acción criminal o ilegal. Es algo muy abarcativo, hermanos. Algunos lo dicen: no, usted tiene que perdonar. Cualquier cosa que le hagan, una estafa, un robo, un abuso físico, usted tiene que perdonar. Eso es antibíblico. La Biblia a lo malo lo llama malo y a lo bueno lo llama bueno. Pero eh, incluso si alguien nos hizo una maldad, podemos perdonarlo, pero eso no significa que la persona no deberá responder por las consecuencias de sus acciones, o que nosotros tenemos que salvarlo de las consecuencias legales de sus acciones. No caigamos en esa trampa. Lamentablemente algunos hermanos lo han entendido mal y han pensado que hay que perdonar. Si eso fuera así, la organización perdonaría todo lo que le hacen los gobiernos, sí, y no, claro que no, los hermanos han tomado medidas para defenderse. De hecho, en los últimos informes de este año se ve que hasta el grupo de abogados tomó la apelación de contrademandar al gobierno de un país por una situación que ya no querían seguirle dando a los hermanos. Ellos no dijeron hay que perdonar, hay que ser dejados, al contrario, tomaron medidas. Es un modelo también que va a depender de cada caso y de cada circunstancia.
Algo muy importante. Si nosotros sentimos amor por nuestros hermanos, no los haremos sufrir, para después esperar que nos perdonen, porque así dice este párrafo. Es decir, no vamos a darles motivos para que se sientan mal, lastimados o heridos. Parte B. ¿Qué lo motiva a hacer el video? Cuidemos nuestra valiosa unidad. En lo personal nos motiva a tratar bien a los demás hermanos, a no lastimarlos con palabras o con acciones, asimismo a hacer las paces con prontitud y obedecerle a Jehová. Ancianos, pastoreen el rebaño. Párrafo 13. ¿Por qué puede ser difícil para los ancianos pastorear a sus hermanos? Porque ellos tienen que trabajar, atender a sus familias, predicar, las reuniones, discursos, y encima de eso algunos tienen tareas extras como comité de enlace, LDC, tareas a distancia con Betel, etc. 14. ¿Por qué desean los ancianos pastorear el rebaño y que puede ayudarlos? Bueno, en primer lugar, darán cuentas de lo que hacen, no al viajante, no a la sucursal, no a uno de los 9 hermanos que dirigen la obra mundial, sino que a Jehová y a Jesucristo. Así que es algo muy serio, por eso pone a temblar cuando uno entiende la seriedad de esa responsabilidad. Es algo que puede hacernos temblar. Y por supuesto, es algo que Jehová espera que hagamos o que se hagan con sus ovejitas. 15. Eh, tenemos la pregunta, ¿qué hace un anciano para pastorear el rebaño? Se pone el ejemplo en la pandemia. Ellos estuvieron en contacto como cuerpo de ancianos con los hermanos cada semana y cuando los hermanos tenían problemas, lo que hacían era escucharlos con atención para saber lo que sentían, lo que les preocupaba, buscaban algún video que les aplicara y de esa manera les ayudaban a los hermanos. Subtema: dejemos que Jehová termine nuestro entrenamiento. 16. ¿De qué maneras podríamos poner en práctica lo que hemos aprendido en las cartas de Pedro? Bueno, todos podemos mejorar. Podemos pensar en cómo tratamos a nuestra familia, cómo tratamos a nuestros hermanos, cómo les hablamos, cómo reaccionamos cuando los miramos, los saludamos o los ignoramos, o si escuchamos que alguien está en necesidad, ayudamos o lo ignoramos. De esa manera podemos poner en práctica lo que hemos aprendido en este estudio. 17. ¿Qué premio recibiremos si perseveramos y dejamos que Jehová nos entrene? Respuesta: la salvación. Algunos recibirán este regalo en el cielo y otros en un nuevo mundo. Ese es el regalo que Jehová promete. Bien, hermanos, este fue nuestro estudio simplificado para este fin de semana. Gracias por acompañarnos. Los invito a suscribirse, a compartir este video. Les enviamos un gran abrazo cristiano a la distancia. Bendiciones de Jehová y esperamos saludarnos en una próxima oportunidad. Agape.